Bueno, Perfecto. buenas tardes a todos los presentes. Vamos a tener entonces en un primer momento la continuación de la clase teórica que empezó Iván la semana pasada. En esta segunda etapa de la clase se va a agregar Guillermo Romero Cela, presentando un edificio que sintetiza la aplicación de todos los contenidos que hemos desarrollado en esta unidad. Es una experiencia que se desarrolló hace ya unos años en Madrid. Guillermo tuvo la oportunidad de estar trabajando en la representación de esta obra. Así que no me voy a poner a explicar algo que ya van a desarrollar nuestros profes a continuación. Bueno, gente, le vamos a dar continuidad al teórico de la clase pasada. Vamos a hablar nuevamente sobre el espacio habitable y su condicionamiento. Iniciando la clase, vamos a recordar un poquito lo que se desarrolló en la clase anterior, rápidamente, lo que hablamos de arquitectura sustentable, con estas cuestiones de lo que tiene que ver con trabajar con un diseño arquitectónico sostenible y también reducir en mayor medida el impacto ambiental que pueda desarrollar este. Únicamente a modo de comentario de lo que se vino hablando la clase anterior. A partir de ahí pasamos directamente al tema que nos toca hoy, que tiene que ver con los recursos combinados, que tiene que ver con los sistemas semipasivos, que fue lo que nos faltó desarrollar en la clase de la semana pasada. Metiéndonos directamente en esto, vamos a definir un poco estas cuestiones como para que ustedes puedan tener en claro a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas semipasivos y recursos combinados, que tiene que ver principalmente con entender que estos son sistemas de gestión y control que nos van a permitir optimizar tanto aquellos recursos humanos y económicos a partir de un control automatizado e integrado de todos los elementos de acondicionamiento, tanto pasivo de diseño y también los artificiales, ¿no? Entender eso nos permite tener en claro que estos tipos de sistemas combinados nos van a casualmente a dejar interactuar estos diferentes recursos que venimos desarrollando dentro de el acondicionamiento y la climatización de los espacios que nosotros diseñamos y generamos. Si pasamos a esta cuestión de el objetivo que persigue estos recursos combinados, tiene que ver principalmente con optimizar el uso de la energía para la iluminación y acondicionamiento de los espacios arquitectónicos, a partir de la incorporación de elementos de control y gestión inteligentes. Esto hace referencia principalmente a la automatización de diferentes sistemas para aprovechar al máximo aquellas condiciones climáticas que nos brinda el entorno donde nosotros insertamos una obra, ¿no? Tanto lo que es asoleamiento, tanto lo que es viento y algunas otras cuestiones también de captación de agua de lluvia. Para entender bien estos sistemas de gestión y control que denominamos sistemas combinados, en realidad ya existe una definición que tiene que ver con la domótica aplicada en este caso a viviendas. Que la domótica en sí, quizás ya han escuchado el término, tiene que ver con un conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda. ¿Aportando qué? Aportando servicios tanto de gestión energética, de seguridad, de bienestar, y que también van a estar lógicamente integrados o comunicados por diferentes redes interiores y exteriores de comunicación, ¿no? Estas pueden ser lógicamente cableadas, inalámbricas, y que uno las puede manejar desde dentro del interior de los ambientes o de los espacios donde se esté, o también desde
el exterior o a distancia de los mismos, ¿no? Esto nos permite la posibilidad de trabajar con conexiones inalámbricas vía internet. Entonces, para dejar en claro esta cuestión, la domótica la podríamos definir en realidad como la integración de la tecnología en el diseño inteligente dentro de un recinto cerrado. Entonces, estas cuestiones como para que ustedes tengan en claro a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas combinados y cómo podemos llevar esto a la aplicación. A partir de ahí, vamos a tener nosotros la posibilidad de entender a esta cuestión de la integración de todos estos sistemas a los ambientes en relación a algunas cuestiones que tienen que ver principalmente con optimizar lo que refiere al uso de la energía eléctrica, lógicamente a partir de ir gestionando los diferentes sistemas de iluminación artificial con algunos otros dispositivos como los que nombramos anteriormente, ¿no? ¿Qué hacíamos? Con los recursos naturales y de diseño nosotros podíamos incorporar luz dentro de los ambientes, aprovechar la radiación solar, dejar pasar las cuestiones de diferentes ventilaciones y con eso lograr diferentes renovaciones de aire. Recuerden un poco lo que hablábamos de algunos recursos de diseños como lo eran el muro trombe, que permitía ese intercambio de aire dentro de la habitación, o lo que hablábamos de la chimenea solar, que se manejaban todas estas cuestiones a través de diferentes rejillas que se abrían y se cerraban y que permitían el paso de diferentes flujos de aire, ¿no? Bueno, imagínense esto, poder automatizarlo, poder regularlo mecánicamente, poder programarlo en relación a cómo queremos que abran estas rejillas de ventilación y demás en diferentes momentos del día, en diferentes estaciones. Nos da una posibilidad muy amplia de cómo regularlos y cómo dejar que estos incidan en beneficio del confort interior, estas cuestiones de aprovechar al máximo los recursos naturales, ¿no? Acuérdense de estos esquemitas que aparecen ahí abajo de la imagen, que tenían que ver con aquellos recursos que nosotros usamos desde el diseño para poder regularlo, ¿no? Lo que tiene que ver con cortinas, lo que tiene que ver con toldos, parasoles, lucernarios. Bueno, todos estos tipos de sistemas se pueden controlar y automatizar, y esto nos va a permitir generar y ganar gran cantidad de iluminación natural dentro del ambiente, ventilación y bueno, algunos otros sistemas también de captación de agua. Les paso a mostrar rápidamente algunos ejemplos que tienen que ver con un ámbito de aplicación más doméstico, como pueden ser estos toldos regulables, ¿no? Que tienen estos brazos que permiten su apertura. Esto se puede automatizar, se puede directamente manejar y configurar de diferentes sistemas, que ustedes inclusive hasta lo pueden llegar a regular desde el celular. La verdad que abre una amplia gama de manejo de estas situaciones a través de los recursos y de las comunicaciones que tenemos ahora en la actualidad. Igualmente ya son aplicaciones que se vienen utilizando en diferentes situaciones en cuanto a edificios más institucionales y algún otro tipo de uso en particular. Otro tipo de situación que se puede regular tiene que ver con las cortinas que utilizan el sistema tipo roller, que nos permiten regular la apertura y por lo tanto nos permite controlar la incidencia directa del sol dentro del ambiente, el paso de la luz en este caso, oscurecer aquellos ambientes cuando necesitamos que casualmente que haya poca luz dentro de los espacios. Y bueno, todas estas situaciones se pueden controlar de esta manera que venimos hablando. Algunos otros tipos de diseño en cuanto a tipos de pérgolas que se pueden ir diseñando, también parasoles, en el caso de la imagen de abajo. Fíjense cómo en realidad tenemos la posibilidad de ir trabajando por paños y que uno esté abierto, el otro entra abierto, el otro cerrado. Realmente, si uno hace un estudio
pormenorizado de las condiciones climáticas donde inserta su obra, se puede aprovechar casi en la totalidad esos recursos. Algunos detalles, como para que ustedes vean los mecanismos y cómo estas celosías se empiezan a abrir y cerrar de acuerdo a la incidencia del sol. Todos estos sistemas que la verdad que son muy interesantes y que seguramente van a ir desarrollando, y que después Willy, en el ejemplo que va a mostrar después que termine esta parte, realmente van a ver la aplicación directa. Les paso a mostrar ahora lo que tiene que ver en cuanto a cómo nosotros, a través de estos sistemas de control y regulación, lo podemos aplicar desde esta situación terminológica, ¿no? Domótica aplicada a la protección de huecos, en este caso a la protección de vanos, de ventanas, de diferentes situaciones que se van apareciendo en el diseño de nuestras viviendas, y en este caso de aquello que ustedes van a estar aplicando dentro del ejercicio del TP número 1, la domótica aplicada a la ventilación, la domótica aplicada a las instalaciones térmicas. Esto la verdad que el Guille, cuando les muestre el ejemplo, después lo van a poder ver y entender en mayor medida. Y bueno, y todo esto se logra gracias a lo que hablábamos recién, el tema de comunicaciones, redes inalámbricas, lo que tiene que ver con la Internet como medio de comunicación masivo, y que realmente nos permite diferentes tipos de interfaces que hacen que todos estos sistemas, todos estos aparatos y mecanismos tengan una comunicación entre sí, y a partir de ahí poder desarrollar el funcionamiento de los mismos. Ya pasando a otro tipo de cuestiones, tiene que ver con que cuando generalmente uno hablaba de instalaciones, o cuando uno mostraba este tipo de situaciones, decía, bueno, hablo de instalaciones y únicamente lo entiendo como aquel concepto tradicional, donde las instalaciones referían más a un conjunto de redes y equipamientos fijos, que en realidad permitían suministrar diferentes servicios dentro de una vivienda para cumplimentar las diferentes funciones. Bueno, ahora a través de estas situaciones de sistemas combinados, lo que se busca en realidad es que tengamos una mirada mucho más amplia, un criterio de diseño más amplio en relación también desde las instalaciones de este tipo, responder a otras cuestiones que ya venimos hablando también desde la clase pasada. La sustentabilidad de los edificios, la economía de recursos, el ahorro de energía y sobre todo el cuidado del medio ambiente. Esto lógicamente repercute directamente en estas cuestiones que refieren al confort y que explicamos la vez pasada, y repercuten en varios aspectos, tanto físicos, psicológicos, en cuanto a la persona que está dentro de esos espacios, en cuantitativo, en cuanto al costo de estas situaciones, y bueno, algunos aspectos cualitativos que tienen que ver con la calidad de los espacios, ¿no? Es importante empezar a ver dentro de todas estas situaciones, bueno, cuáles son la estructura de costos, o aquellos costos que implican poner en marcha cada uno de estos sistemas, ¿no? Fíjense que acá en esta planilla tenemos una comparativa muy clara de los tres sistemas que desarrollamos, tanto los activos, que son los recursos artificiales, los pasivos, que son los recursos de diseño y o naturales, y los semipasivos, que son los sistemas combinados, ¿no? Si tomamos como referencia rápida lo que tiene que ver con el costo de diseño, fíjense que si hablamos de activo y pasivo, se lo denomina que tiene un costo medio en cuanto a aquella situación de conocimiento aplicada para ese diseño, y si hablamos de sistemas pasivos, refiere que realmente necesitamos quizás una especialización un poco más alta para poder desarrollarlo del todo, ¿no? Y si hablamos del último de los ítems que aparece ahí, de polución ambiental, fíjense que, bueno, el tema de activos, porque se lo considera que es alto en cuanto a la polución ambiental, y porque realmente tiene un consumo energético constante para poder funcionar.
En cambio, si hablamos de pasivo, en realidad tiene que ver con cuestiones de diseño y con cuestiones de recursos naturales que realmente hacen que este costo sea muy bajo, casi nulo, diríamos, ¿no? Y si hablamos de semipasivo, es muy bajo porque realmente reduce al mínimo el consumo energético, ¿no? Para que esto funcione. Entonces, bueno, fíjense, hablamos de costo de diseño, costo de adquisición o construcción, costo de montaje, costo de operación, costo de mantenimiento, costo de reposición, consumo energético, ¿no? Bueno, lógicamente que esto está más desarrollado después en los apuntes de cátedra y ahí por ahí van a poder ver cada uno en cuestión. Seguimos un poquito y ya pasamos a esta otra situación, de decir, bueno, ¿cómo podemos ver todas estas situaciones aplicadas en diferentes edificios, ¿no? Yo les voy a mostrar algunos ejemplos que tienen que ver con esta situación de fachadas dinámicas y que, como ustedes ven ahí bien en la imagen, dice, bueno, tenemos ciertas características en cuanto a estas fachadas, ¿no? Si hablamos de inmediata es porque tiene que ver principalmente con la posibilidad de esta fachada, de esta envolvente, de reaccionar, por así decirlo, instantáneamente a las diferentes situaciones climáticas que se presentan en el exterior, ¿no? Lógicamente para su aprovechamiento, su protección. Y también lo que tiene que ver con la posibilidad de adaptarse al uso o a las necesidades del usuario, ¿no? Que tenemos dentro de los ambientes. Cuando hablamos de flexible, tiene que ver con la posibilidad de en realidad realizar diferentes tipos de programaciones de esas fachadas, de esos sistemas, para que realmente esto vaya variando en relación a los diferentes horarios del día, como un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de invisible, en realidad tiene que ver con una característica que refiere a lo que este respeto de la imagen arquitectónica y estética que ustedes generan en una fachada y la imagen que se busca para un edificio en particular, ¿no? Y lo último, integrada, que también es muy interesante, tiene que ver con la posibilidad casualmente de combinar dentro de este tipo de fachada dinámica la respuesta a varias cuestiones, ¿no? Si hablamos del aprovechamiento de la luz y también la posibilidad de la climatización, ¿no? A través de estas situaciones de fachadas dinámicas, ¿no? Así que eso es muy importante porque en realidad si se puede aprovechar de una manera clara esta cuestión de la climatización y la iluminación a través de esta fachada dinámica, realmente reduce en gran parte este consumo energético en entre un 70 y un 75%. Así que realmente es beneficioso. Paso a mostrarles algunos ejemplos. Este es el Instituto del Mundo Árabe de Jean Nouvel, que es un edificio que, fíjense, ya diseñado en 1987, tiene algunos años y ya se implementaban este tipo de situaciones, donde lógicamente hay una tecnología aplicada muy interesante y que en esta imagen por ahí se puede ver cómo esa fachada, esa piel, realmente tiene aplicada una tecnología en cuanto a su desarrollo y que es un ejemplo, la verdad, muy interesante para poder ver. Y ahora paso a mostrarles un ejemplo, como para que ustedes lo vean de forma más clara, que tiene que ver con esta obra que también la pueden buscar por ahí si les interesa.
Bueno, ahí pudieron ver cómo en realidad pueden funcionar este tipo de situaciones. Lógicamente que son obras de envergadura y por lo tanto cuentan con todos los recursos, y tanto ya sea económicos y de diseño. Así que bueno, era para mostrarle un poco, sintetizar lo que venía charlando. Y como última cuestión, y ya le doy paso al Willy, tiene que ver con esta situación de tenemos que hacer hincapié en el uso racional y eficiente de la energía para poder resolver con claridad lo que tiene que ver con el diseño de los diferentes espacios que nos toquen. Así que bueno, no sé, Willy, de mi parte ya quedaría cerrado, ya dejo de compartir y te doy el paso. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Yo soy Willy. Mi nombre es Guillermo Romero Cela, más conocido por Willy. Bueno, yo quería contarles una experiencia que tuve apenas a poco tiempo de haberme recibido, que me fue un cambio significativo en un dilema que ya venía teniendo, dado que ya mi tesis fue arquitectura sustentable para el turismo sustentable, y ya empezaba a trabajar con proyectos de distintos sistemas bioclimáticos, más o menos tecnológicos, y en ese momento se hablaba o se discutía bastante de que la tecnología como que iba en contra de la sustentabilidad. En este caso me tocó ir a trabajar a un estudio en España del arquitecto Vicente Almedilla Ramos, donde me encargaron la representación, digamos, de la Fundación Metrópoli. Les cuento de qué se trata la Fundación Metrópoli. Es la sede de un estudio de urbanistas que se dedican a solucionar o a estudiar problemas de justamente urbanismo en distintas ciudades de Europa y el resto del mundo en realidad. La intención de contarles esta historia que me tocó vivir un poquito de cerca fue cómo los recursos combinados pueden servir para llevar a un nivel bastante alto de sustentabilidad una obra. Entonces, vamos a hablar de espacio y acondicionamiento. En este caso hay que entender de que la obra está en Madrid, España, y fue diseñado con carácter experimental, trata de integrar criterios fundamentales, como la creación de un lugar de innovación y la creatividad, y con un fuerte compromiso de arquitectura bioclimática. Se hizo mucho hincapié en la habitabilidad de la arquitectura, dado que el objeto proyectual fue crear un edificio que apostara a innovación y sobre todo a la sensibilidad en materia de sostenibilidad energética. Justamente el tema que les mencionaba antes, respecto de unir los dos mundos, del bioclimático y la tecnología. Para ello se convocó al taller de ideas, que es un taller de arquitectura convocado por el Colegio de Arquitectos de Madrid, que trabaja para distintos proyectos y tiene una amplia participación, o sea, se convoca para distintos proyectos. Y la idea es la integración de varios profesionales. Acá surgen palabras, y esta presentación va a tener muchas de estas palabras: innovación, tecnología, construcción y futuro sostenible. Esta fundación de arquitectos y urbanistas pretende ser una nueva generación de instituciones de capital intelectual, orientada sobre todo a la creación, difusión, con el objeto del construir sostenible, o sea, ciudades sostenibles. Estas son palabras de su presidente. Bueno, tuvo varios criterios como el ahorro energético, fuentes de energía renovables, construcción sana. Toda la materialidad fue muy cuidada para que sea una construcción sana. Esta obra es del arquitecto Ángel de Diego y Alfonso Vegara,
y la llevó adelante Vicente Almedilla, que es para el estudio donde yo trabajaba, y tuvo el asesoramiento de un especialista en bioclimáticos japonés, Miyabi. Muchos de estos conceptos fueron mutando durante, digamos, la búsqueda. Estas son mis representaciones, me da un poquito de vergüenza, porque imagínense que esta obra yo la dibujé en el año 2001, después se construyó, como pueden ver acá, una foto más actual, con algunos cambios, así que siempre estaba bajo la búsqueda. Bueno, aquí les voy a contar el emplazamiento en la región, para entender qué pasa un poco con el bioclima de esta región, dado que no son las mismas características que tenemos en Santa Fe. La región centro de España, Madrid, tiene una densa red metropolitana, o sea, una ciudad bastante compacta, pero es una situación bastante árida y un poco seca. Hace calor en verano y hace frío en invierno, hay una gran amplitud térmica. En este caso particular de esta obra, no menos importante, es que se abrió un polígono industrial no contaminante, o sea, estas famosas industrias sin chimeneas, donde en este polígono se situaron muchas empresas y entre ellas la Fundación Metrópoli. En España, por reglamentación, para ubicar una obra y dar la cantidad de metros que se pueden construir, te asignan un volumen, o sea que se trabajó por cajas, de ahí el motivo por el cual después terminó llamándose Box, EcoBox. Pero todo este proyecto quería dar un mensaje respecto de cómo se debe tomar el urbanismo respecto a las ciudades y al uso mixto entre el sector público y el sector privado. También se investigó muchísimo respecto de todo lo que sea el clima, el asoleamiento, un exhaustivo estudio térmico de todas las situaciones. Acá vamos a hacer un paseíto por lo que llamé enclave urbano. Aquí está la EcoBox, esto lo voy a pasar un poquito rápido, son imágenes de Google actuales, o sea, cuando pasó el autito de Google. Y aquí está la famosa EcoBox. Se trata de un edificio muy sencillo, donde la primera característica es la diferencia de las pieles. Los revestimientos y cerramientos son los que definen un poco este edificio. En la parte de atrás posee un jardín que se llama jardín mineral, que ya vamos a ver un poquito su uso. El edificio fue estudiado bajo un concepto de ecotecnología, donde hay una reinterpretación de las soluciones climáticas, donde el viejo concepto de tomar energía en el momento que está disponible y aprovecharla. Para ello se diseñó este jardín mineral que transfiere energía a las techumbres y las techumbres también interactúan con el jardín. Están todas interconectadas por una serie de fluidos que son líquidos algunos, especiales, y aire también. Los intercambiadores de energía que tiene en la azotea están diseñados para captar luz desde el sur, vendría a ser nuestro norte, dado que estamos en el otro hemisferio, de tal manera de que es la administración de la luz más pasiva que conocemos, o sea, orientar bien el edificio para que esté iluminado, pero sin que eso tenga incidencia. Acá tenemos dos cortes del edificio, lo de arriba es un esquema de cómo funcionan los captadores solares y cómo ingresan al interior del edificio. Estos sistemas recorren todo el edificio y aprovechan, y acá se da la interacción entre lo pasivo y lo activo, o sea, los flujos de líquidos que recorren todo el edificio es la parte activa. Acá vemos una vista interior de este atrio, que es donde se festeja el espacio por excelencia de
el encuentro de las personas en el edificio, mediante la entrada de luz sin afectar, digamos, la incidencia de carga calórica, ¿sí? Esto fue muy estudiado, la separación entre estos colectores, de tal manera de no tener un deslumbramiento en el interior. El sistema es automático de intercambio, y esto es un sistema activo. Lo veíamos recién en lo que mostraba Iván. Estos componentes son captadores solares de alta eficiencia, hoy por hoy están muy difundidos en los termotanques solares, pero acá sirven para intercambiar calor bajo toda condición. Incluso muchas veces son bañados con una temperatura diferente a la que tiene, para después captarla, para después utilizarla. Bien, esto que se llama energía latente dentro de un edificio es factible de ser reutilizada. Muchos de estos elementos son movimientos de fluidos que sí son muy automatizados, pero no tienen ningún tipo de problema en las instalaciones. El edificio tiene lo que se llamó un movimiento energético constante y funciona para distintas situaciones. No es lo mismo invierno que verano. Acá podemos ver en este corte cómo varias partes del edificio, como el piso, está destinado a un almacén térmico. Muchos de los fluidos, sea aire o líquidos especiales, se utilizan para almacenar la energía. Y todo el edificio, tanto las fachadas como los cerramientos, o sea, las azoteas y los entrepisos, están interconectados. Hay un sistema domótico que permite detectar si hay movimiento en una planta, entonces interactúa el sistema mejorando las condiciones de confort. Si no hay nadie, no lo hace. Acá vemos cómo funcionaría en invierno. Toma la captación solar, la procesa y la distribuye a las distintas plantas. También tiene muy difundido, muy usado al detalle la geoventilación. Iván les contaba el caso del pozo canadiense, un recurso también bastante antiguo, pero en este caso resignificado y reutilizado con el aporte de la tecnología que permite mover el aire de tal manera, dentro del edificio, de tal manera, de no intercambiar calor, en este caso no perder con el frío exterior. El aire que es expulsado del edificio calienta el aire que entra, esto se llama VMC, ventilación mecánica cruzada, y en verano también utiliza el calor que está captando en los captadores para generar un proceso de refrigeración. El edificio no tiene aire acondicionados conectados a la corriente eléctrica, sino que refrigera justamente usando el calor que proveen los colectores solares. Bien, entonces, tanto en invierno como en verano, esto se le llamó el viaje de la energía, que después más adelante vamos a ver un videíto un poquito más dinámico de cómo funciona. También se tuvo en cuenta el confort sustentable. El confort era muy importante dado que en un estudio de arquitectos donde se iban a desarrollar ideas, entonces se tuvo especial cuidado en todos los elementos que componen este edificio. Se trató de buscar materiales naturales o fabricados, por supuesto, en base a bajo uso de la energía y sobre todo de uso de energías renovables. Fue bastante difícil conseguir metales que fueran fabricados o construidos, muchos de ellos, porque eran perfiles plegados en frío, con energías renovables.
También se trató de que sea austero y se utilizó el dominio de las texturas minerales. A todo esto se trató de usar los sistemas para varias cosas a la vez. O sea, en este caso, fíjense, un cerramiento sirve para captar calor. Esto es una fachada ventilada, lo que vemos acá en la imagen central. Y acá en la imagen izquierda tenemos paneles fotovoltaicos que a su vez funcionan como... Estábamos por acá, ¿no es cierto? Sí, Es ahí. correcto. Sí, ahí. Bien. Ahí, Les Willy. estaba Bueno, retomamos rapidito, entonces pido disculpas por el corto. Estaba contándoles que todas las fachadas, los cerramientos en realidad, porque no se consideraron fachadas, sino los cerramientos, interactúan de manera pasiva y activa a la vez, porque son placas de un mineral, de piedras minerales que han sido cortadas. Hay que entender de que en toda esta región de España es mucho el uso del ladrillo de piedra, o sea, allá se habla de ladrillo y normalmente se habla de la piedra porque es lo que más abunda. Es muy raro los ladrillos cocidos de barro que nosotros tenemos como comunes acá en nuestra región. Y se trató también de usar una claridad respecto de los usos de los materiales, o sea, los que son estructurales soportan, cuidando todas las texturas y detalles. Les contaba que los cerramientos tienen muchos de ellos una doble funcionalidad. En este caso, las células fotovoltaicas que recubren una parte del edificio también funcionan como parasoles o controladores solares. Fueron encargadas especialmente con una separación, porque esto atenta un poquito al rendimiento de la célula fotovoltaica, porque hay una separación entre celda y celda, pero esta permite el paso de la luz, lo cual ocupa una doble función. El tema de toda la materialidad que se incluyó en el edificio fue catalogada y seleccionada para que que tenga la menor carga de uso energético en cuanto a la vida útil, la menos carga en cuanto a huella de carbono, o sea, cuánta materia energética se usa para producir un material y cuánto va a llevar en descartar cuando ya no se ocupe más. Tanto que se llegó al punto que hasta las tinturas de las telas que revisten los sofás y las sillas. Bueno, les cuento un poquito respecto del interior. El atrio es el intercambio de energía más importante que tiene el edificio. Por ende, fue diseñado como un elemento de triple altura. Las funcionalidades interiores están sumamente cuidadas y detalladas. Esto de acá son los ductos que recorren los cielos rasos, que hacen el intercambio de calor. La luz tuvo un tratamiento especial para no deslumbrar y tiene un sistema central donde cada ámbito interior puede interactuar con la luz. Este es un sistema domótico donde el usuario determina el nivel de iluminación que desea en el interior de una sala y el sistema domótico lo mantiene estable durante todo el día, incluso con el movimiento del sol, o sea, acompaña el movimiento del sol. El concepto de que la luz es energía, bueno, a todos los ámbitos del interior llega la luz natural, se habla de la fusión y la expansión de la luz, y se trató de que el edificio sea lo más adaptable posible, o sea que en un momento en el atrio haya lugar para aproximadamente 400, 450 personas,
porque funciona como un pequeño anfiteatro, pero cuando está vacío, funcione como este elemento donde el aire pueda generar la convección suficiente. Esto lo explicaba Iván y Carlos anteriormente en el primer teórico, donde las partículas de aire se calientan, se ponen más livianas y empiezan a circular. Entonces, el atrio funciona como un sistema de ventilación a todos los espacios interiores. Acá vemos la diferencia entre el panel fotovoltaico que está funcionando como un controlador solar y este sistema, ellos en España le llaman lamas, vendrían a ser como parasoles que son mecanizados, que permiten un control muy detallado de la luz. Acá tenemos otro detalle de los sistemas que interactúan dentro del edificio. El tamaño de las aberturas fue sumamente pensado y estudiado con varios sistemas. Otro tema importante del edificio fue tratar de lograr un equilibrio natural, tanto de la radiación solar, y la iluminación. Son temas muy difíciles de equilibrar. Los componentes bioclimáticos están por todo el edificio y bueno, nos podrá gustar o no, pero realmente el edificio da un mensaje respecto a que se pueden hacer, se pueden reinterpretar soluciones con el juego flexible de la arquitectura. Acá les voy a mostrar un video que es institucional de la empresa, que muestra un poquito los ambientes y tiene una animación muy interesante respecto del intercambio de energía. En el interior suceden muchas tareas al día a día, lo visitan muchas personas, es un edificio muy vivible. Bueno, y ahí cuenta respecto de las soluciones urbanas a lo que ellos apuntan. Este es el ejemplo de la transferencia de energía fotovoltaica que se toma por los paneles y se transfieren a las distintas unidades del interior. Esta es la energía solar por convección, se toman en los colectores solares y se transfieren a las distintas plantas. Esto es en verano, como la energía calórica se transforma en energía de refrigeración. También la energía geotérmica está presente para ventilar continuamente el edificio y tener una salubridad bastante importante, tanto sea en verano como en invierno. Esto logra un equilibrio en el tema de la ventilación motorizada cruzada. Bien, esto era un poquito contarles la experiencia de este edificio que ganó varios premios en distintos concursos. Aclaro de que yo no tuve participación en el diseño, pero sí en la representación, dado que trabajaba en el estudio. Por eso es que conozco algunos pormenores. Así que les agradezco mucho y quedo por alguna consulta.